Estaba buscando. ¿Recibieron ustedes esta mañana un Amber Alert? Sí, ¿verdad? Se llama Alejandra Diana Castro, de 16 años, una hispana de Waco, Texas. Entonces, vamos a orar por ella, hermanos. Vamos a orar por Alejandra Castro. Hermano, sí. Ore también por mi concuña Cecilia, acaba de morir su mamá ayer o ahora esta mañana, no sé cómo está. Cecilia. La suegra de mi cuñado Alfredo Serrano Armendáriz. Sí. De Por Cecilia y su familia. Ajá, Amén. por favor. Okay. Hermanos, vamos a comenzar nuestra clase intercediendo en estos momentos por dos peticiones que se nos han presentado. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y meditar en ella. Te rogamos, Señor, que entre tanto que estamos reunidos en esta ocasión para meditar en tu palabra, que tú nos hables a nuestros corazones, que podamos a cabalidad darnos cuenta, Señor, de la importancia de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. También queremos rogarte, Señor, por Alejandra Castro, que tú seas con ella, que le guardes, que le cuides, Señor, que si ha sido retenida por su voluntad, Señor, que sus captores la liberen. Te rogamos por la familia de ella, Señor, que tú seas con ellos, que les des fortaleza, que les des la confianza de que tú estarás con ella. Padre, por esta petición que ha presentado nuestra hermana Dora, Señor, yo te ruego, Señor, que a esta familia que está sufriendo, Señor, por la pérdida de un ser querido, te ruego, Señor, que puedas traer fortaleza, que puedas traer consuelo, que proveas, Señor, los medios materiales, financieros, Señor, para que ellos puedan tratar y despedir el cuerpo de este familiar. Padre, trae consuelo a las diferentes familias, Señor, que hemos sufrido la pérdida de un ser querido en estos días. Señor, consuélanos y fortalécenos, Señor. Llénanos de fe, de confianza, de esperanza. Sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios que se duele, Señor, de nuestro sufrimiento, de nuestros pesares, y que, Señor, provee para nuestras necesidades. Gracias, Señor, una vez más por tu bondad y por tu misericordia. En Cristo Jesús te rogamos y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues sean todos bienvenidos a la clase de esta mañana de la Iglesia Génesis. Seguimos estudiando, ¿verdad?, los fundamentos del cristianismo. En esta ocasión estamos estudiando acerca del tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Y vamos a estar viendo 3 secciones, ¿verdad? Del versículo 8 al 11. Y después veremos del mismo capítulo, del 16 al 18. Y después, por último, veremos la sección del versículo 28 al 30. Si alguno de ustedes, ¿verdad?, no tiene el libro de escuela dominical, aquí tengo todavía 3 ejemplares que pueden disponer de ellos. Muy bien, mis hermanos, como les dije yo a los que estamos aquí de temprano, tengan por ahí su himnario. Sí, aquí está, hermano. Tengan su himnario, pastor. Tengan su himnario con ustedes porque vamos a ver algunos 2 o 3 himnos, si acaso nos alcanza el tiempo, solamente para meditar en su letra. No creo que les voy a poner a cantar antes de tiempo. Muy bien. En el primer segmento, mis hermanos, sobre este tema del Evangelio según San Juan, vamos a ver cómo Jesús fue arrestado y juzgado
y condenado a morir de acuerdo al plan de Dios. Primeramente, veamos nuestro texto. Como les dije, es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y vamos a estar viendo de los versos 8 en adelante, del 8 al 11. Y dice nuestro texto: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Y vuelve a preguntar: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces, dice, respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En esta última declaración, o sea, en la respuesta del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice el texto que Jesús les dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y esto, ¿verdad? Esta declaración nos lleva, ¿verdad?, para entender que Jesús fue arrestado y juzgado y condenado a morir de acuerdo al plan de Dios. No fue porque Pilato, ¿verdad?, tuviese la autoridad que él está reclamando aquí, ¿verdad?, sino porque todo esto obedecía a el plan premeditado de Dios. Dios tenía como propósito que Jesús muriera en el Calvario. Noten cómo lo que Pilato estaba temiendo con esta declaración de Jesús, es porque, noten el verso 7, dice: los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, dice, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta declaración de los judíos, que era la acusación de que Jesús había pretendido ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Esta es la causa por la cual, como leímos en el verso 8, comenzamos a leer, dice: cuando Pilato oyó decir esto, se refiere a esta declaración, ¿verdad?, de los judíos, de que estaban acusando a Jesús de que él se hacía Hijo de Dios. ¿Ok? Pero ¿acaso esta declaración era una locura? Bueno, el mismo Evangelio, ¿verdad?, el mismo Evangelio nos va a aclarar esto. Noten, si van al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y veamos del verso 29 al 34, dice el testimonio apostólico. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Este es Juan el Bautista, no Juan el que escribe el Evangelio. Dice que venía a él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que declaró Juan el Bautista. Dice el verso 30: este es de aquel que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesta a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua, dijo el Bautista, ¿verdad? Bautizando con agua. Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, que permanecía sobre él, y yo no le conocí,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y quien permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y luego el verso 34 dice, y yo le vi, ¿verdad? ¿Quién es el que dice yo le vi? Es el escritor del Evangelio. Dice, y yo también soy testimonio de esto, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos el testimonio evangélico, el testimonio apostólico, ¿verdad? De que la acusación por la cual dieron muerte a Jesús, de que pretendía ser el Hijo de Dios, era una acusación falsa, porque verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el juicio de Jesús fue totalmente ilegal, desde meramente términos jurídicos y judiciales, porque la acusación era falsa. Pero todo esto obedecía, ¿verdad?, al plan de Dios. Vamos ahora a ver cómo Dios mismo da testimonio de Jesús. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Marcos tiene esta particularidad, ¿verdad? Ahí en el primer capítulo, el Evangelio según San Marcos, en el primer capítulo, y si leemos del verso 9 al verso 11, la misma narración, ¿verdad?, del bautismo de Jesús, pero aquí va a haber una declaración muy particular, y este es el testimonio de Dios mismo, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos en este pasaje cómo, ¿verdad?, Dios mismo está dando testimonio, ¿verdad?, de la veracidad de que Jesús era y ha sido el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, el juicio de Jesús no tenía ninguna validez. No tenía ninguna validez. Pero en nuestro texto de Juan, volvemos a nuestro Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y en la última parte del verso 11, nos dice unas palabras que pudiesen inquietarnos, porque en tanto que dice Jesús, si no te fuese dado de arriba, dice, por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús dice que el que lo habría entregado, mayor pecado tenía. ¿Quién fue el que lo entregó? Judas, ¿verdad? Estaba ya determinado que Jesús muriera. Dios, con la complacencia de Dios, Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Estaba ya, ese era el plan determinado de Dios. Pero Judas, al entregarle, ¿verdad?, él pecó. Por eso es que Jesús dijo, el que a ti me ha entregado, mayor culpa tiene de esto. Vemos la referencia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22 y versos 22. Lucas 22. Tengo no tengo el verso 3 y 4. 3 al 6, perdón. 3 al 6. Dice en Lucas 22, 3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números 12.
Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron, convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Y lo llevó a cabo, ¿verdad? En el verso 48. Dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, como leímos, ¿verdad? En el verso 3 de Lucas, dice que Satanás entró, ¿verdad? En Judas. Satanás fue la persona, ¿verdad? Que llevó a cabo la entrega de Jesús al pueblo, ¿verdad? Romano, al pueblo que estaba ocupando, ¿verdad? La tierra de los judíos. Entonces Jesús fue arrestado, fue juzgado y condenado a morir de acuerdo al plan de Dios. No hay duda al respecto, mis hermanos. Nosotros como cristianos celebramos, ¿verdad?, la muerte del Señor Jesucristo por lo que esto significa para nosotros, porque esto trajo perdón para nuestros pecados y trae vida eterna para nosotros. Por eso celebramos que Dios en su misericordia, ¿verdad?, haya muerto, ¿verdad?, por nosotros. Veamos el siguiente segmento en nuestro texto bíblico de Juan. Volvemos a Juan 19, ¿verdad? Y del verso 16 al 18, aquí vamos a ver cómo Jesús voluntariamente sufrió y murió en nuestro lugar. Esta última parte quiero que la tomen tan personal, ¿verdad? Jesús voluntariamente, no porque haya sido forzado, ¿verdad?, pero voluntariamente sufrió y murió en nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros, Él lo tomó. Juan 19, leemos del 16 al 18. Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esta es la escena gráfica que tenemos de Jesús. Algunos, ¿verdad?, la han escenificado tratando de visualizar, ¿verdad?, cómo sería, ¿verdad?, la ruta del pretorio al monte de la calavera o del Calvario, ¿verdad? Dice que lo golpearon, que lo escupieron, que lo maltrataron, le pusieron una corona, le azotaron, y en esa condición, ¿verdad?, tuvo que ayudarle un hombre, como lo vamos a ver más adelante. Eso denota, ¿verdad?, la condición física en la que se encontraba nuestro Señor y Salvador. Pero veamos primeramente esta declaración, ¿verdad?, de que Jesús voluntariamente fue y tomó nuestro lugar. Les invito a que vayan conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver del verso 5 al verso 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 y verso 8. Encontramos, ¿verdad?, una narración muy gráfica acerca de Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir, dice el apóstol Pablo. Hermanos de Génesis, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vean cómo voluntariamente Jesús dice que se hizo obediente, no estimando ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que mostrándose obediente a la voluntad del Padre, ¿verdad? Él se entregó por nosotros, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo murió en la cruz, mis hermanos, voluntariamente. Pero decimos que fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y esto lo podemos ver mejor, ¿verdad? En este pasaje tan conocido por nosotros, tan amado, de Isaías 53. Isaías 53 es el que va a decir que Él tomó nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a nosotros fue tomado por Jesucristo. Isaías 53, y yo sé que los versos adyacentes, los que están antes y después, son tan hermosos, tan descriptibles, pero veamos solamente este verso 6. Dice, todos nosotros, ahí nos incluimos cada uno de nosotros, mis hermanos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar, mis hermanos. Y aquí es donde quisiera invitarlos a que en sus himnarios vieran el himno 104. Mis hermanos, en nuestro himnario tenemos un compendio de teología. Es un compendio de teología. Cuando nosotros cantamos, mis hermanos, cantamos lo que la palabra de Dios enseña. De tal manera me amó, dice este canto. Noten cómo este canto nos ayuda a meditar, ¿verdad? En el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Dice, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Esta primera estrofa, mis hermanos, nos está diciendo que Jesucristo fue por amor a la cruz del Calvario. Y nos dice que sin murmurar, voluntariamente, es lo que nos está enseñando. Voluntariamente Jesús fue a la cruz por nosotros, ¿verdad? Dice en la segunda estrofa, el inocente Cordero de Dios, porque Él sufrió la muerte siendo inocente. Dice, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario sufrió, de tal manera me amó. Y luego dice en la última estrofa, y es lo que cobra valor por lo que acabamos de leer, dice, en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó, ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó. Vean cómo Jesús en el Calvario consumó la obra de salvación que se propuso Dios de antemano antes de la creación del mundo. Cuando nosotros leemos, mis hermanos, estamos leyendo teología. Estamos leyendo teología. ¿Qué me dicen del 98? Vayan
al 98, ¿verdad? Hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Noten cómo esta primera estrofa es general, está haciendo una declaración. Mientras cantamos, estamos nosotros declarando, no solamente a nuestros hermanos en la fe, pero a nuestros visitantes, estamos declarando lo que Jesús hizo por esa fuente de sangre, ¿verdad? Y luego dice en la 2, en la 3, brinquemos a la 3, y entonces ya personaliza el mensaje. Dice, y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder, me gozo en ensalzar. En esta estrofa número 3, nosotros personificamos, estamos haciendo nuestra esta declaración, y dice que, ¿verdad?, que nosotros experimentamos ese perdón, esa salvación, ¿verdad? ¿Y gracias a qué? Dice, gracias a su gran poder. Gracias a que solamente el Hijo de Dios tenía ese poder para rescatarnos, ¿verdad?, de las garras del pecado, de la condenación eterna. Entonces, cuando nosotros cantamos esta tercera estrofa, estamos dando gloria al Señor por su gran poder, porque nos salvó. Mis hermanos, a veces pensamos nosotros en los milagros como de sanidad, ¿verdad?, al restaurar nuestra salud, como un milagro muy grande. Pero el milagro más grande, mis hermanos, fue habernos rescatados de la muerte espiritual en la que andábamos. Cuando nosotros salimos, mis hermanos, a la calle y andamos rodeados de gente en un mall, en un centro comercial, ¿se puede usted imaginar cuánta de esa gente son muertos vivientes? Desde un sentido así peculiar, son como zombies, son muertos vivientes, porque aunque tienen una vida física, ¿verdad?, son muertos espirituales, y deambulan por el mundo, y se rozan con nosotros, nos hablan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no dar gloria al Señor que nos rescató, que nos salvó? Demos gloria al Señor por su gran poder con que nos salvó. Dice la última estrofa, dice, eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Aquí habla, mis hermanos, de la salvación que el Señor ha dado a través de las edades, a través del tiempo, ¿verdad? Desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, el Señor ha estado salvando a través de las edades, a través de los sucesos que han ocurrido en el mundo entero. La salvación ha estado ahí y todavía sigue siendo actual, porque dice, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en él, el pueblo del Señor, porque es una salvación que continúa, que permanece todavía, es algo que todavía tenemos, y tengo todavía otros dos cantos. El canto número 100, por ejemplo, es hermoso, el 110, ¿verdad? Pero por ejemplo, el canto El Monte de Calvario es un
es un canto, ¿verdad?, que habla precisamente de la crucifixión de Jesús. Dice: en el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al vil pecador. Y luego el coro, ¿verdad?, personificamos, hacemos nuestra, ¿verdad?, esa declaración. Y dice: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y ¿verdad?, pueden ver ahí el resto del mensaje. Por eso les decía, mis hermanos, tenemos un mensaje teológico muy grande, ¿verdad?, en nuestro himnario bautista. Veamos el tercer segmento y el último. Volvamos a nuestro texto del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Veamos los versos 28 al 30. Tenemos esperanza porque la obediencia de Cristo fue perfecta y fue suficiente. Amén. Noten del verso 28 a la letra, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si quisiéramos nosotros ver, ¿verdad?, con detalle este texto, pudiéramos distraernos viéndonos cómo la profecía, ¿verdad?, ya había predicho que estos elementos, ¿verdad?, en la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo que describe de una manera muy gráfica, ¿verdad?, estos sucesos. El detalle del vinagre, la herida de Jesús en un costado, el por qué no le quebraron las piernas, ¿verdad? Y esos detalles que pudiéramos ver y que muchos conocemos. Pero yo quisiera que meditáramos que tenemos esta esperanza, ¿verdad?, porque Jesús obedeció, ¿verdad? Cristo fue una obediencia perfecta y sobre todo fue suficiente. Fue suficiente. Jesús es suficiente para nosotros. Él dijo: consumado es el sacrificio perfecto. Y dice: inclinando la cabeza, entregó el espíritu. No que Jesús, ¿verdad?, le hayan arrebatado su vida, sino que Él voluntariamente entregó el espíritu. Hermanos, la celebración de la Pascua tiene un significado, ¿verdad?, que no para todos es igual, ¿verdad? Por ejemplo, los judíos celebran la Pascua. Para ellos es una celebración que les recuerda la liberación del pueblo de Dios, ¿verdad?, del ángel de la muerte. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, ¿verdad?, y en todas las partes donde encontraban en el dintel de la puerta la sangre del cordero que había sido sacrificado en la Pascua, ¿verdad?, el ángel pasaba. Por eso se llama Passover en inglés. El ángel pasaba en adelante. Y el primogénito de esa familia no moría. Entonces el pueblo judío celebra, ¿verdad?, eso, cuando el pueblo fue liberado del ángel de la muerte. También celebran, ¿verdad?, la salida de Egipto en la Pascua. Para nosotros los cristianos tiene un significado un poco más allá. Para nosotros celebramos que nuestro Salvador hizo por nosotros
lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él fue nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar y con ello nos trajo redención, ¿verdad? Y vida eterna. Esto es lo que verdaderamente celebramos en este tiempo de Easter. Es un tiempo en que reflexionamos, ¿verdad?, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este símbolo, ¿verdad?, que representa pues vergüenza, dolor, vituperio, fue ultrajado, ¿verdad?, en esta cruz. Pero en esta cruz vacía, ¿verdad?, nosotros celebramos que Jesús venció la muerte. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Y el pastor estará predicando también sobre esto, ¿verdad? Pero nosotros podemos meditar en una cruz vacía, ¿verdad?, que Jesús fue entregado particularmente por cada uno de nosotros y a la vez, ¿verdad?, podemos decir que por todos nosotros. Su sacrificio fue voluntario, ¿verdad?, fue de acuerdo al plan de Dios y también es suficiente para salvarnos. No necesitamos más méritos que la sangre de Jesucristo, la cual cubre multitud de pecados. A todo aquel que en Él cree, a todo aquel que en Él confía, que pone su confianza, su fe en Él y decide caminar en obediencia a Jesús. El caminar en obediencia a Jesús muestra al mundo, da testimonio de lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Nuestro testimonio como cristianos, mis hermanos, glorifica a Dios, particularmente, ¿verdad?, ante aquellos que no le conocen, ante aquellos que solamente por oídos conocen a Dios. Pero a aquellos que le conocemos y que damos testimonio de Él a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento. Yo, hermanos, le decía al pastor que estoy orgulloso de ver cómo la Iglesia Génesis respondió, ¿verdad?, a las necesidades que ha habido a través de todo este año, particularmente, ¿verdad?, mitigando de alguna manera, ¿verdad?, las necesidades financieras de ciertas familias, de ciertas personas que ni siquiera nosotros conocemos, que ni siquiera hemos visto jamás y ni siquiera pensamos que tal vez les podamos ver, ¿verdad? Pero aún así la Iglesia Génesis ha sido generosa, y ha sido generosa porque está en cada corazón de ustedes el amor del Señor. Solamente aquellos que tenemos el amor del Señor, aquellos que hemos experimentado el amor de Cristo, que fue manifestado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y que nosotros, ¿verdad?, experimentamos en nuestro vivir diario, podemos dar con generosidad, ¿verdad?, con liberalidad, aún más allá de nuestras fuerzas y posibilidades. Y yo le decía al pastor que verdaderamente me sentía muy orgulloso de nuestra Iglesia Génesis. Quiera el Señor que nos dé siempre ese amor, ¿verdad?, para las personas que están en necesidad y a nuestro alrededor. Dios quiera que nos sintamos gozosos, ¿verdad?, de poder ser parte de lo que el Señor está haciendo y quiere hacer a través de su iglesia. No sé, me gustaría escuchar algún testimonio sobre lo que significa para usted la muerte de Cristo. Me gustaría escuchar tal vez mínimo tres personas que pudieran brevemente decirnos algo. Hermana Dora. Gracias a Dios de que estoy aquí nuevamente con ustedes, porque hace un mes, 2 meses me volvió a dar otro ataque, hace algo así, gracias a Dios no ingresé al hospital, esto fue corto, sí, y pues gracias por sus oraciones, aquí estoy todavía. Amén, amén. Gracias, hermana Dora.
Si a alguien más le gustaría compartir algo sobre lo que significa personalmente para usted la muerte del Señor Jesús. Hermana Janet. Bueno, yo diría que mirando mi vida, Amén. desde que conocí al Señor a los 16 años, y antes de conocer al Señor, no puedo decir que lo que Jesús hizo por mí significa lo que yo soy hoy. Tener a mis padres, tener la familia que tengo, aún a pesar que todavía no lo cambiar, saber que su perdón me renueva, ¿no? Y me Amén. da fuerza para seguir adelante en las cosas que todavía tengo que cambiar y le dio sentido a mi vida. La muerte de Jesús y saber que me salvó, le dio sentido a mi vida, a mi familia, y por eso estoy agradecida. La hermana Janet está agradecida porque el Señor le ha dado sentido a su vida, que desde que le conoció a los 16 años, y aún antes, dice. Sí. Qué gozo, hermana, que hayas conocido al Señor a temprana edad. Una persona más. Anybody else? ¿Alguien más? Yo, Hermana Norma. pues yo ahora con lo de mi papá, pues yo sé que él está ahorita con el Señor. Amén. Y es una promesa que Cristo hizo. Gloria a Dios. Y pues, seguir adelante con el Señor. Es tu manera de glorificar a Dios, hermana. Seguir adelante. Amén. Sé que un día voy a ver a mi papá. Amén, amén. Gracias, hermana Dor. Muy bien. Hermana Lidia. Le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Lo conocí a los 33 años y cambió mi vida porque de ser una persona insegura me dio seguridad porque sabía que ya estaba protegida por Él y Él me guiaba en todo momento y me sentía más. Cuando me siento cansada, depresiva por algo, de repente Él me saca de ahí y me da la fuerza para seguir adelante. Amén, amén. Gracias, Lidia. Es hermoso escuchar tu testimonio. A los 33 años, la da el Señor Jesús. Amén. Muy bien. No sé si algún otro valiente o valienta. Si no, vamos a dar por concluida nuestra lección, ¿verdad? Para prepararnos para nuestro culto de alabanza y de adoración. Y como siempre, ¿verdad? Quisiéramos pedir que nuestro hermano Erasmo nos despida en oración. Por favor, mi hermano, con su reflexión y oración. Oremos, hermanos. Dios eterno y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Damos gracias, Señor y Dios, por habernos permitido reunirnos esta mañana en este lugar para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar del virus, Señor amado, el año de separación, nos ha permitido, Señor amado, estar delante de ti, dándote gracias, implorando tu favor, Señor amado, pidiendo, Señor, los unos por los otros, de manera que tu cuidado fuese y fue sobre cada uno. Gracias, Señor amado, por esta bendición de podernos reunir en tu nombre, en este lugar, en este templo, Señor amado. Permite, Señor amado, que estas palabras estudiadas en esta mañana hagan un hueco en nuestro corazón, de tal manera que podamos albergarte a ti, Señor amado. Podamos, oh Dios amado, estar conscientes de que es necesario adorarte, bendecirte, alabarte cada día, Señor amado, en cada hora y cada instante de nuestra vida. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor amado, por permitirnos regresar. Permite, Señor amado, que así podamos, oh Dios amado, estar seguros de que la muerte de Cristo Jesús no fue en vano, sino que a través de ella nos han provisto salvación, Señor amado, y perdón de nuestros pecados. Oh Dios amado, que así podamos sentirnos animados, fortalecidos, guiados, Señor amado, por tu Espíritu, habiendo rendido, siguiendo nuestra vida delante de ti, Señor amado. Amén. Bendito Dios, gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.